¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas en este martes, segundo día de la semana. Gracias a quienes informan a través de la red de Corape en todo el país. Qué gusto que nos escuchen, que prefieran cada uno de nuestros espacios para conocer temas importantes que ocurren en Ecuador. Y precisamente un debate que nunca acaba en nuestro país es la minería, que sigue presente en la coyuntura. Pero más, este tema de la minería ilegal que ha ganado notoriedad en los últimos años, especialmente por lo que se señala su vínculo con el crimen organizado. Este fenómeno no solo afecta a la economía, sino que también genera graves problemas sociales y ambientales. En este contexto, conversamos con Vivian Hidrobo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador, quien nos compartirá su análisis sobre esta situación. Así que la saludamos de inmediato. Doctora Hidrobo, qué gusto tenerla en este espacio. Buen día, bienvenida. Buen día, un saludo a todas las personas que nos escuchan por este medio que llega a todo el territorio nacional. Buen día, Elba. Buen día a usted, gracias por acompañarnos. Y para empezar, ¿cómo describiría usted la situación actual de la minería, pero sobre todo de la minería ilegal en nuestro país y cómo considera ha ido evolucionando en los últimos años? A ver, lo que pasa en el país, esta breve línea de división entre minería legal e ilegal, ¿no? Porque la minería, comillas, regulada, también en la minería, comillas, regulada, está ausente el Estado, ¿no? Ustedes pueden ver, la gente protesta por la falta de consulta libre, previa, informada, por la falta de consulta ambiental, por regularización de actividades mineras hechas sin autorizaciones, por la falta de personal para que efectivamente ejecute las disposiciones constitucionales y del Código del Ambiente. Entonces, la realidad de la minería, comillas, legal es bastante crítica, ¿no es cierto? También, y es bastante contestada por la gente. Ahora, en el caso de la minería, comillas, ilegal, también esta se inserta en concesiones legales, ¿no? Entonces, tenemos esta situación que se realiza en concesiones legales y ha ocurrido a vista y paciencia del Estado. Desde Ecociencia, esta organización que ha investigado el tema, considera que desde el 2015 al 2021 se han incrementado 5.616 hectáreas para actividad minera en la Amazonía, ¿no? Eso equivale, para que la gente nos entienda, a 10.555 canchas de fútbol. Imagínense ustedes, ¿no? Esa depredación de la Amazonía ecuatoriana, donde me encuentro actualmente, y lo que significa que esto ha ocurrido a vista y paciencia del Estado, ¿no? No es que el Estado no ha sabido que está ocurriendo este fenómeno en la Amazonía. Ha estado pasando todo este tiempo a vista y paciencia del Estado. Entonces, ¿qué ha hecho la sociedad civil? Lo que ha hecho la sociedad civil, que cuestiona las actividades mineras legales e ilegales como depredadoras del medio ambiente, como, como causantes de graves problemas de contaminación en la naturaleza y las comunidades. Lo que ha hecho la sociedad civil es eh, inclusive presentar demandas constitucionales, ¿no? Denuncias para que el Estado actúe. Y el Estado no ha actuado. Ustedes pueden ver lo que pasó en el Napo, ¿no? Una incautación inédita de más de 150 maquinarias, aproximadamente 150 maquinarias, con sellos de prefecturas, de alcaldías también ahí en las maquinarias, ¿no es cierto? Y no hubo personas detenidas, casi. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que eso se está dando y no hay realmente actuaciones eficaces, adecuadas y efectivas para poder detener la minería que depreda la Amazonía, ¿no? Desde el satélite se ve lo que pasa. Doctor Ujú. Hidrobo, aquí Y quería hacer una pausa y usted ha hecho referencia a esta expansión de la minería en la Amazonía, precisamente donde usted se encuentra en este momento dando la entrevista. Aquí consultar, ¿en qué provincias es más evidente esta expansión, este crecimiento de la Amazonía en los territorios? bueno, como todos sabemos, el Napo
ha sido un lugar de foco de minería ilegal. Después tenemos Orellana, lo que está pasando en Orellana, después en el sur del país, también en Zamora, en Morona. Entonces vemos cómo la minería se está tomando todos los territorios. Desde el satélite se ve eso, ¿no? Cómo están ahí los focos de depredación, cómo los ríos están muriendo, cómo la gente está quedando sin agua. Y esto lo sabe el Estado. O sea, este fenómeno empezó en el 2015 con mucha fuerza. En el 2021 ya era que son las cifras de las que di, ¿no? 10.555 canchas de fútbol en el 2021 y ahora este problema se ha disparado más, ¿no? Está muchísimo más, es muchísimo más evidente y justo a partir de la ausencia del Estado. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, un año de declaratoria de conflicto armado interno y las actividades mineras han continuado. Y aquí la pregunta es, ¿por qué siguen continuando? Y la respuesta es porque existe impunidad frente a delitos como lavado de activos, porque se exporta oro de una forma muy fácil, porque hay empresas fantasmas, como ha denunciado la prensa, que no son perseguidas, ¿no es cierto? Porque no se traza el camino del mercurio, ¿no es cierto? Y porque también no se regulan estas maquinarias en la venta, la compra-venta y el uso de las maquinarias que se utilizan en la minería ilegal. Entonces tenemos una serie de factores que contribuyen a que estas actividades que depredan el medio ambiente, que nos hacen profundo daño como humanidad inclusive, se sigan dando, ¿no? Entonces, hacer operativos con militares espectaculares, mandar 11 militares a un lugar donde hay 1.140 y más de 1.400 hectáreas de minería ilegal, mandaron a 11, ¿no es cierto? ¿Qué se puede esperar en ese tipo de operativos? Y además son puntuales, cuando al final no se ataca la raíz del problema, que son las economías criminales que están floreciendo en el país, que se están lavando en el país, donde el oro se exporta del país, y eso no se ataca, ¿no? Sí, usted ha hecho referencia precisamente a este tema de las economías criminales y cuando se habla, por ejemplo, de la minería ilegal, se hablan de estos delitos conexos a la minería ilegal, se habla ahí de lavado de activos, de trata de personas, asociación ilícita, de delincuencia organizada. ¿Usted considera tal vez que estos delitos conexos a la minería ilegal los estamos viendo también presente en la minería, en la llamada minería regular de la que también se habla en el país o no? A ver, eh, la ocurrencia de este tipo de delitos es un hecho, ¿no es cierto? Otra cosa es que no se persigan estos delitos, ¿no es cierto? Solo para que tenga un dato, uno de los delitos que son tipo, ¿no? Que son como el indicador de las economías criminales es el delito de lavado de activos, ¿no es cierto? Usted vende el oro ilegal, narcotráfico, actividades ilícitas, de extorsión, y ese dinero se lava en el sistema financiero ecuatoriano. Usted sabe cuántos, y en el sistema ecuatoriano, ¿no? Usted sabe, entre el 2019 y julio del 2024, nosotros y nosotras como Alianza pedimos a la Fiscalía que nos diga cuántas noticias del delito sobre el lavado de activos recibió y nos dijo que recibió 354 noticias del delito. Y después le preguntamos, ¿y cuántas sentencias hay de esas noticias de delito? ¿Cuántas sentencias hay? ¿Y saben cuántas sentencias hay? Hay una. ¿Ya? En otros países, cada año, por ejemplo, Colombia y Perú, hay decenas de sentencias por lavado de activos. En el Ecuador hay una, ¿ya? Y esa es la muestra más evidente de la ineficacia, de la falta de voluntad política, de la falta de voluntad real para combatir las economías criminales, ¿no es cierto? Yo le pongo un ejemplo. Combatir el delito de lavado de activos es como dar realmente medicina a un enfermo, ¿ya? Cuando usted tiene un enfermo, uno
uno le da medicina, le atiende, le pone pañitos, ¿no es cierto? No le quiere levantar de la cama a correazos, ¿no es cierto? El gobierno lo que pretende con su ley y con estos años de militarización inefectiva es levantar a un enfermo a correazos, y eso no se puede hacer. ¿No es cierto? A un enfermo se le tiene que dar la medicina, se tiene que identificar de qué está enfermo, ¿no es cierto? Y es bien importante que la ciudadanía entienda que lo que estamos viviendo, el problema tan grave de inseguridad y de depredación de la Amazonía, no se combate con poner más militares o menos militares en las calles. Se combate justamente con identificar los problemas y adoptar soluciones reales para esos problemas. Todos en los medios comunitarios de Corape con Vivian Hidrobo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador. Estamos hablando un poco sobre la minería y este impacto también que tiene, sobre todo en zonas amazónicas de nuestro país. Y aquí también hablando un poco de estos impactos que tienen en las comunidades, que muchas veces también dependen de recursos naturales para su vida cotidiana. Lo señalaba usted a través se puede ver en este caso cómo está depredando la Amazonía y hay personas que dependen del agua, de la tierra, también cómo está este tema, se está viendo el desplazamiento de las comunidades a causa de la minería en nuestro país. Bueno, las comunidades han sido víctimas justamente de este extractivismo, comillas, legal y extractivismo ilegal, ¿no? Durante todos estos años. En la Amazonía, el área petrolera ha contaminado desde hace más de 50 años sus territorios. Los territorios de donde ellos y ellas obtienen los recursos para vivir, ¿no? Ellos conocen la selva, ellos conocen el río, ellos se abastecen del río y de la selva, es su mercado, es su fuente de recreación, es su vida misma, son uno solo con la tierra. Y eso ha pasado de forma impune durante más de 50 años. Usted vea que no existen prácticamente sentencias que garanticen los derechos de la población amazónica víctima del extractivismo, comillas, legal, ¿no? Tenemos unas pocas, así como lunares, ¿no? Y la característica es que no se cumple. Por ejemplo, la sentencia de Mecheros no se cumple. Por ejemplo, la sentencia de Puerto Madero en el norte de la Amazonía no se cumple. Por ejemplo, la sentencia que obliga al Estado ecuatoriano a ocuparse de los enfermos de cáncer en las poblaciones amazónicas tampoco se cumple. Por ejemplo, la sentencia del Napo contra la minería ilegal tampoco se cumple. Entonces tenemos un profundo abandono del Estado, sus obligaciones de garantizar a la población salud, de garantizar agua segura, de garantizar soberanía alimentaria, de garantizar una vida digna, ¿no? Y ahora, además, estamos enfrentados y las comunidades están enfrentadas al asedio de las economías criminales en sus territorios, ¿no? Y como digo, evidentemente el Estado ecuatoriano no se ha tomado en serio esta problemática que ya se sabía desde el 2015 cuando en la región se firmó la paz entre las FARC y el Estado colombiano, y eso significó, ¿no es cierto?, que los territorios amazónicos sean territorios de disputa de organizaciones criminales, y ya se sabía que eso estaba pasando, porque además de eso empezó a pasar no solamente en el Ecuador, sino en toda la región. Pero el Estado ecuatoriano, en lugar de atender esta problemática, porque es una problemática multifactorial, es como tener un enfermo de varias enfermedades, ¿no es cierto?, de infección, de fiebre, de sarna, de cáncer, de varias enfermedades. El Estado lo que ha hecho es jugar con la correa, ¿no? Venir de rato en rato a dar correazos y hacer espectacularidad de esos correazos, intentando levantar un enfermo que no se puede levantar así. Entonces, lo que pasa en la Amazonía es eso, ¿no? Ahora las comunidades están enfrentadas a ese abandono persistente del Estado que no cumple sus propias sentencias y que no cumple con garantizar medidas adecuadas y efectivas para para garantizar la seguridad de la población amazónica, ¿no? Porque la situación de inseguridad la vivimos ahora en las ciudades, pero ellos los han vivido durante estos años en sus territorios. Primero, asediados por el empobrecimiento a partir de la destrucción de sus territorios, y segundo, por esta inacción del Estado, por este abandono del Estado a sus territorios, dejándoles a merced de que sean territorios de conquista y de lucha entre bandas criminales.
Perfecto, doctora Hidrobo, ya estamos culminando esta entrevista en los medios comunitarios de Corapi. Brevemente, solamente consultarle algo, aprovechando este diálogo con usted, para conocer un poco su opinión frente a este tema. La Cámara de Minería de nuestro país informaba que por primera vez en Ecuador se realizaba una consulta previa, libre e informada aplicada al proyecto minero Loma Larga. Aquí, en la parte final, y brevemente conocer su opinión frente a este escenario que ya está generando pues algunos cuestionamientos de distintos sectores. Bueno, la Cámara de Minería miente, y esto no lo digo yo, lo dicen las propias comunidades del lugar, ¿no? Porque el Estado ha vuelto a hacer lo que ha estado haciendo todo este tiempo, burlándose de los derechos constitucionales. No se consulta a partir de una visión unilateral del Estado de a quienes consulto, ¿no? Yo no puedo creer que los efectos de la minería solo se circunscriban al perímetro de las comunidades o de la gente que a mí me interesa, a quien ya he comprado, ¿no es cierto? Eso no se hace. Se tiene que tomar el derecho al medio ambiente en serio, los derechos de la naturaleza en serio, los derechos de la gente en serio, ¿no es cierto? Y las afectaciones de la minería en este contexto de abandono del Estado son inmensas. Usted vaya a ver lo que pasa en todos los territorios donde está la minería, qué pasa con los ríos, qué pasa con la salud de la población, cómo está la población. Usted vaya a ver en Tundaime, por ejemplo, inclusive la gente ahí, los ríos están destruidos, ¿no? O sea, cambian el cauce del río, el río destruido. Efectivamente, eso no es así. No se circunscribe un perímetro reducido como a mí me interesa, ¿no es cierto? Entonces, yo misma hago a través del estudio de impacto ambiental una figura geométrica donde están ciertas comunidades que a mí me interesa disque consultar, miles de páginas complejas llenas de conocimiento técnico, digo que tienen que ser leídas, analizadas y observadas por comunidades campesinas e indígenas en 14 días, eso dice el reglamento, y después hago un día que significa unas 2 horas de preguntarles, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Eso no es serio, eso no es una consulta, eso es una violación del derecho a la consulta, pero de la dignidad de las personas, pues las personas no pueden ser objeto, ¿no es cierto?, para la obtención de permisos estatales. Ok, doctora Hidrobo, muchísimas gracias. Gracias por esta opinión y gracias por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Que tengan un excelente resto del día. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, amigos y amigas, y a ustedes también por estar pendientes de la red informativa de Corape.